que a veces no nos damos cuenta que está ocurriendo en nuestras vidas. Y esta noche voy a tocar un capítulo que pienso, estoy convencido que debe ser el capítulo más terrible de la Biblia. Un capítulo que en verdad leerlo conmueve, indigna, nos deja un sabor de boca muy agrio, muy amargo. Inclusive podría decir que es mucho más amargo que la muerte misma de Cristo. ¿Por qué razón? Ustedes dirán. Porque la muerte de Cristo, con todo lo violenta que fue, con todos los sanguinarios que fueron ellos, los romanos y los judíos con Jesús, de todas maneras hubo una razón para eso. Tenía que cumplirse la palabra de Dios y Jesús tenía que morir por ti y por mí. De modo que sí, violento, sangriento, terrible, indigno, no lo merecía, por supuesto que no. Pero hay otro episodio en la Biblia del cual pocas veces se habla y la gente, yo he notado que a veces cuando leemos ese libro, ese capítulo lo saltamos porque decimos, este capítulo es horroroso, parece una novela de terror. No le encuentro ningún sentido ese capítulo en la Biblia. ¿Por qué? Ese capítulo 19 del libro de Jueces. Vamos a leer este capítulo esta noche. Jueces capítulo 19. Y quiero sobre todo, ustedes pueden notar por qué le puse este título al tema, en el versículo número 1. Jueces 19, versículo 1. Es una historia sin duda terrible. Si ustedes la recuerdan, van a decir, oh no, yo no quiero que hable de eso el pastor, porque es terrible, es sangrienta. Además, me retuerzo de cólera al ver la injusticia humana, la maldad a todo nivel. Pero mis amigos, esa es la realidad del mundo. Pero vamos a ver de dónde parte todo esto y por qué razón en este capítulo, literalmente, Dios aparentemente no solamente no interviene, sino que no dice nada, se queda callado. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no actúa Dios? ¿Por qué no hizo nada? Nos olvidamos de la parte inicial del capítulo, que es la clave de todo. Jueces 19:1 dice la palabra de Dios. En aquellos días, cuando no había rey en Israel. Muy bien, ahí comienza todo. En aquellos días, cuando no había ¿qué? Rey en Israel. Rey con minúscula, ¿cierto? Ustedes pueden ver rey con minúscula. No sé, ¿había rey o no había rey? Por supuesto que había rey. ¿Estaba Dios o no estaba Dios? Dios estaba allí. Pero sin embargo, el problema del ser humano desde aquel tiempo, miren ustedes, esta gente, uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Esta gente está acabadita de salir de Egipto, ¿verdad? Acabadita, ¿no? No mucho tiempo después. Y sin embargo, miren ustedes, porque esta clave del versículo número 1, porque allí nada más leerlo, uno va a entender por qué razón sucedió todo el resto de cosas. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, si estamos de moda esa palabra millennial, ¿verdad? Los millennials, los jovencitos que, dice, somos los chicos del milenio. Para un millennial, esta expresión, ¿cómo la podría hacerla más moderna la expresión? Cuando no había rey en Israel. Muy bien, o sea, cuando podía yo hacer lo que me venía en gana, ¿cierto? Cuando yo podía hacer lo que me dé la gana. Esa es la clave de este capítulo. Si entendemos esa clave, entonces entenderemos por qué razón Dios se queda mudo en esta historia. Vamos a comenzar a leerla. Versículo número 1, continuamos. Hubo un levita. Recuerden que entonces la clave es que en ese momento cada persona hacía lo que le daba la gana. Era una anarquía absoluta. Ahora, Dios estaba allí, habían jueces, pero la gente hacía lo que le daba la gana. Eso es muy importante. Hay un levita que moraba con forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Y aquí viene la primera expresión que ustedes pueden notar, cómo cuando uno hace lo que le da la gana, uno solamente comete error tras error. Eso es muy importante, mis amigos, que ustedes lo tengan muy en cuenta. Cuando decimos, yo quiero hacer lo que me gusta, yo quiero obrar como me gusta, yo quiero cantar como me gusta, yo quiero hacer lo que me dé la gana, yo quiero ser así, porque yo decido qué debo hacer. Esa expresión es lo mismo
que aquí, dice Jueces, cuando no había rey en Israel. Ese levita, de paso, ahí ocurre algo interesante. El levita había tomado mujer concubina, dice, de Belén de Judá. Ya ustedes pueden notar, la primera cosa cuando uno hace lo que le da la gana. ¿Ustedes creen que un levita debía tener concubinas? De ninguna manera. ¿Ven ustedes cómo va jalando? Va jalando el hilo. Debido a que la gente hacía lo que le daba la gana, este levita, que sean los levitas, encargados del santuario. ¿Cómo se le ocurre a este hombre levita, cierto? Tener no una esposa, sino una concubina. Aquí el hebreo usa pilesfrin, que quiere decir concubina, pero quiere decir una esposa de segunda categoría, literalmente. Era como una cosa cualquiera para él. Pero se casó con esta mujer. Ya ahí ustedes pueden ver que este levita también hacía lo que le daba la gana. Seguimos leyendo. Esa mujer le fue infiel. Jala, otro error. Y se fue de él a su casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Versículo 3, y se levantó su marido y la siguió para hablarlo amorosamente y hacerla volver. Marido allí también no se refiere, no habla ese hermoso texto en hebreo como Ishi, sino como el poseedor, el que era su dueño, por así decirlo. Todo mal, ¿verdad? Todo mal, ¿por qué? La raíz. Hacemos lo que nos da la gana. El marido se levanta, la siguió para hablarle amorosamente, dice, y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Versículo número 4. Le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Aquí aparentemente no hay ningún problema. Sin embargo, si ustedes leen, por ejemplo, también en Jueces, capítulo 5, versículo 6, verán que en aquel tiempo, como la gente hacía lo que le daba la gana, era muy peligroso. Se parece al mundo actual, ¿verdad? Era muy peligroso salir de viaje, sea de día o sea de noche. Jueces 5, 6, vamos a leerlo también. Jueces 5, 6, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, o Yael, como quieren decirlo, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Es una expresión hebrea para decir que en aquel tiempo salir a caminar a la calle era un peligro, sea de día o sea de noche. O sea que en aquel tiempo, como la gente hacía lo que le daba la gana, mejor en tu casa te quedabas, porque era un riesgo. Ahora, estamos llegando a ese momento, ¿verdad? Ahora en el mundo no estamos igual. Es peligroso salir a la calle, sea de día o sea de noche, hay peligro. Pero ven ustedes, sigue la cadenita jalando. Seguimos leyendo. Entonces, versículo número 5 y 6, perdón. Se sentaron ellos dos juntos, el levita con su suegro, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar por aquí la noche y tu corazón se alegrará. Y se levantó el varón para irse, pero su suegro insistió y volvió a pasar allí la noche. Ustedes siguen viendo allí una desobediencia, porque el hecho de quedarse más tiempo, postergar el ir a su casa, era exponerse más al riesgo. Exponerse más al riesgo. ¿Por qué? Una vez más, porque el levita quiso hacer, como todo en el tiempo, lo que le daba la gana. Continuamos con la historia, porque aún no llega la parte terrible de esta historia, que estoy seguro que es sin dudas la peor historia de la Biblia, de la que pocos predican, justamente porque sienten que es un capítulo que no tiene sentido, es maldad pura. Semeja en algunas cosas a otro capítulo de la Biblia, pero ustedes verán la diferencia en un momento. Entonces, versículo número 8, al quinto día. Ahora, ustedes se imaginan cómo estaba ese levita en ese momento, en el quinto día. Después de tomar, de beber, de comer. ¿Cómo estaba el levita? Recuerden que en aquel tiempo, una vez más, la gente hacía lo que le daba la gana. De modo que, ¿ustedes creen que ese levita tenía respeto por la temperancia? De ninguna manera. Partiendo porque no le importó tener una concubina siendo levita y tampoco desobedecer la orden de Dios de no postergar, de no quedarse allí. Pero entonces, ¿qué pasó? Versículo número
9. Luego se levantó el varón para irse al quinto día, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche, o sea, sexta noche. Hago lo que me da la gana, no me importa, sigo aquí. Y aquí que el día se acaba, duerme aquí para que tu corazón se alegre y mañana te irás temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. ¿Qué pasa entonces después? Aquí hago un parate. Primero, recordemos el título del tema, pero sigo siendo el rey. O sea, no importa lo que yo sé que debo hacer, lo que Dios me pide hacer, no importa, yo sigo siendo el rey. Yo sigo siendo el que decide. Nadie me manda, nadie me ordena. Yo decido lo que es bueno para mí, por más que tenga clara idea de lo que Dios quiere para mí. Pero continuamos con el tema. Versículo número 10. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta el frente de Jebús, que es Jerusalén. ¿Por qué se llamaba Jebús en aquel tiempo? Porque todavía no era la ciudad de David, ¿cierto? Era la capital de los jebuseos. Ahora, los jebuseos, si ustedes leen en el libro de Números, verán que los jebuseos debieron haber sido exterminados por los hebreos, por los israelitas. Pero, ¿qué pasó con ellos también? No dejémoslos allí, ¿por qué? No. Ya está bien, algunos los matamos, otros que se queden allí, no hay problema. Desobedecieron la orden de Dios, porque una vez más hicieron lo que les da la gana. Dios les dice: tienen ustedes que arrojar a esas personas, a esos pueblos delante de mí, porque si no, ¿qué va a pasar? Esos pueblos los van a ustedes a manchar, ustedes van a ser igual de perversos que ellos si no lo hacen. Pero una vez más, en aquel tiempo no había rey, de modo que cada quien hacía lo que le daba la gana. Así que yo, está bien, Dios me dijo eso, pero yo no voy a hacerlo del todo. ¿Y qué pasó entonces? Llegó ahí a Jebús con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya ellos, versículo número 11, junto a Jebús, o sea, Jerusalén, el día había declinado mucho. Ya estaba por anochecer. Y aconteció, ¿qué cosa pasó? Dijo el Señor a su criado: ven ahora y vámonos a esa ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Otro error. En Jebús vivían los jebuseos, gente perversa. También vivían benjaminitas. Pero la ciudad en sí era una ciudad pervertida, al igual que Sodoma, igual que Gomorra, y lo mismo de perversión. Solo que, a diferencia de Sodoma, digamos que en Sodoma había... ¿Cuántas personas que eran justas en Sodoma? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuántas habían? Les tomo examen rápido. ¿4? ¿No? Venga, ¿cuántas habían? Una. Porque de los 4, la mujer no era justa. Y las hijas tampoco. Y Lot, con las justas, ¿verdad? Escarbando, se salvó. Pero él también cometió errores. Entonces, había solamente un justo, por así decirlo, en Sodoma. Pero aquí en Jebús habían muchos benjaminitas. O sea, había, entre comillas, más gente buena, más gente honrada, más gente que debía obedecer a Dios. Pero una vez más, en aquel tiempo no había rey. De modo que cada persona hacía lo que le daba la gana. ¿Qué pasó entonces con esto? Versículo número 12. Su señor le respondió al criado, evidentemente: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Gabá quedaba cerca de Jebús, pero era habitada mayormente por benjaminitas. Sin embargo, como los jebuseos seguían viviendo en la zona, los benjaminitas adoptaron muchas costumbres de los jebuseos. Veremos qué sucedió. Y dijo a su criado, versículo 13, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se le puso el sol junto a Gabaa, que era ¿de quién? De Benjamín. O sea que estaban en casa, ¿cierto? Estaban con gente adventista. Estaban con gente de iglesia, ¿cierto? ¿Sí o no? Estamos parafraseando. Llegó a una iglesia adventista. Llegó a un grupo adventista con gente que dice adorar a Dios, pero cuidado,
De repente, también, los que decimos adorar a Dios, también, aunque le amamos, aunque le adoramos, también queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Qué pasa entonces? Versículo número 16. Perdón, 15. Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad. ¿A quién les recuerda esto? ¿Se acuerdan de alguien? Los ángeles, ¿verdad? Que llegaron a la plaza de la ciudad, ¿cierto? Miren ustedes cómo esta historia es muy semejante a la historia de Sodoma y Gomorra, pero el desenlace es totalmente diferente. Bien, ¿qué pasó entonces? Estaban en la ciudad, en la plaza, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. He aquí un hombre viejo, versículo 16, que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte Efraín, moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores del lugar eran hijos de Benjamín, o sea, eran judíos, eran hebreos, eran israelitas, eran miembros de iglesia. Todo perfecto, ¿verdad? Qué lindo. Versículo 17, y alzando el viejo los ojos. Ahora, aquí esta expresión es muy interesante. ¿Por qué razón el autor de Jueces dice, y el viejo? Suena un poquito despectivo, ¿verdad? No suena bonito. ¿Acaso yo puedo decir, por ejemplo, a alguien que es mayor, que ya tiene 80 años, 70, y el viejo ese, y el viejo o la vieja, suena feo, suena horroroso? ¿Por qué aquí se usa esta expresión? Porque aquí el autor del libro, inspirado por Dios, comienza a hacer notar que el ser humano sin Dios, por más que lleve su nombre, ese hombre no era forastero allí, pero era también israelita, no tiene control sobre sí mismo, se convierte en un despojo, ¿entienden? Se convierte en un despojo humano y ustedes verán ahora qué pasa después con este despojo humano, con estos despojos humanos. ¿Y todo por qué? No porque seamos hechos o hemos sido creados para ser despojos humanos, sino porque cuando uno decide hacer lo que nos dé la gana, esto es lo que va a pasar de una u otra manera. Versículo número 17, continuamos. Y este viejo alzó los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Parece la historia de Noé, ¿verdad? Perdón, otra vez digo Noé, estoy con Noé todo el tiempo. De Lot. Lot. Igual la historia, ¿no? Llegan los ángeles a Sodoma y Lot sale a decirle, vengan ustedes. ¿Qué pasó entonces? ¿A dónde vas y de dónde vienes? Él respondió, el levita, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Y no hay quien me reciba en casa. Miren ustedes una vez más, este levita, ¿dónde dice que va? A la casa de Jehová. Me voy a la iglesia. Qué lindo miembro de la iglesia, ¿verdad? Me voy a la iglesia, a la casa de Jehová. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero miren ustedes esta realmente terrible dicotomía. Voy a la casa de Jehová, pero yo hago lo que me da la gana. Seguimos leyendo. Versículo 19. Nosotros tenemos paja y forraje para los asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Ni siquiera dijo tu esposa, tu sierva, la concubina. Y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano, versículo 20, dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza. Qué bueno, ¿no? Muy amable este hombre, parecido a Lot. Ya no dije Noé, a Lot. ¿Y qué más? Miren ustedes que aquí se pueden ver actitudes correctas, ¿verdad? Porque mis amigos queridos, Satanás no le importa tenerte por completo. A él le basta un pedazo de tu vida. Con eso está satisfecho. En cambio, Dios no. Dios quiere, dame, hijo, todo tu corazón. Al demonio no. Al demonio le basta con que tú hagas buenas obras, pero que al fin y al cabo hagas también lo que te dé la gana. Ustedes pueden ver aquí, lo llevó a su casa, este hombre, y dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies. Santa Cena. Comunión. Comieron y bebieron. Pero sin embargo, hay una estela oscura detrás de todo esto, ¿verdad? Porque toda la historia comienza con ¿qué? En aquel tiempo no había rey
O sea, cada quien hacía lo que le daba la regalada gana. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, igualito al texto, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra con Lot, hombres perversos, rodearon la casa. Ahora, estos hombres eran sodomitas. Sí lo eran en el sentido de actitud, de comportamiento, pero eran benjaminitas, eran miembros de iglesia, eran cristianos. Estos hombres se les llama perversos. ¿Te has puesto a pensar en esto? Yo cuando leo este versículo me sorprendo y digo, wow, ¿será que aunque sea pastor, aunque, entre comillas, sirva a Dios, pueda ser al mismo tiempo un hombre perverso? ¿Cómo puede existir cómo puede haber ese tipo de dicotomía? No se puede entender, ¿verdad? Sin embargo, uno dice, yo no soy perverso, estás loco, tú estás equivocado. ¿Cómo se te ocurre llamarme? Yo no soy perverso, soy una buena persona, soy buenito o soy malito, como dije en algún tema anterior. Pero ¿qué pasa? Miren ustedes que ser perverso suena duro, pero ¿cuál es la raíz de ser perverso? Versículo número 1. En aquel tiempo no había rey. Hacer lo que me da la gana me llevará indefectiblemente a ser ¿qué? Perverso. Noten ustedes. Cuando tú te preguntes y te digas, yo quiero hacer lo que me dé la gana, no le importa a nadie. Pues cuidado, porque ese pensamiento te va a llevar sí o sí a ser un hombre o una mujer perversa o perverso, aunque estés en la iglesia, aunque cantes, aunque vengas a la iglesia todos los sábados. Si tú sigues en tu mundo de hacer lo que te dé la gana, cuidado con eso. ¿Qué pasó entonces? Golpearon a la puerta, igual que Sodoma y Gomorra, hablaron con el anciano, dueño de la casa, o sea, ahí hablaron con Lot, pero el Lot de esta versión, diciendo, saca al hombre lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que en Sodoma y Gomorra, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Era gente muy amable, ¿verdad? Era gente que quería conocerlo, sin duda, eran gente apacible, eran perversos, querían violarlos. Es la verdad, los querían violar, igual que Sodoma y Gomorra con los ángeles de Dios. Salió a ellos, versículo 23, el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, lo mismo que dijo Lot, ¿verdad? No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, lo mismo que pasó en la época de Lot. Ahora, ¿por qué razón esa similitud? No hay nada de casualidad en la Biblia. Lo que pasa es que aquí hay una comparación. La historia de Sodoma y Gomorra con Lot allí y los ángeles estaban obedeciendo a Dios. En esta historia estaban haciendo lo que les da la gana. Y eso es lo que quiero que ustedes se les quede en la cabeza esta noche. Que lo mediten siempre. ¿Cómo terminará tu vida? ¿Cómo te irá en la vida si es que a Dios le obedeces o si es que tú haces lo que te da la gana, aunque estés en la iglesia? Y para eso vamos a seguir leyendo. No, hermanos, os ruego que no hagan esto, ¿verdad? No cometan este tipo de maldad. No hagáis esta maldad. Versículo número 24. Lo mismo que Lot dijo a los hombres de Sodoma. He aquí mi hija virgen. Allí eran dos, ¿no? Dos hijas. Ahora es una sola. Pero aparte de la hija, este hombre, miremos, ahí vemos algo que también hace una diferencia, que demuestra que este hombre tenía acaso el derecho de decir, ok, saco a mi hija y también a la mujer de este. ¿Tenía ese derecho? De ninguna manera. Porque si tú quieres hacer algo, hazlo con tus cosas, ¿verdad? Con tu familia si quieres. Pero ¿cómo vas a hacerlo tú con la mujer de otra persona? Allí también se demuestra de cosas. Versículo número 1. En aquel tiempo no había rey y cada quien hacía lo que le daba la gana. No había respeto. Ustedes pueden ver, no había ningún tipo de respeto. Muy bien, saco a mi hija y también a la mujer del invitado, además. ¿Y qué pasó? Pero además, como ustedes pueden ver, aquí, ¿ustedes recuerdan a Lot? Lot dijo, saco a mis dos hijas con tal que no le hagan nada a mis invitados. Pero Lot no dijo, hagan con ellas lo que dé la gana. Pero diga usted aquí este hombre perverso. ¿Qué cosa dijo? Algo realmente infame, ¿cierto? Qué cosa tan espantosa. Humilladlas.
Cuando uno lee estos versículos, ustedes no sienten, ah, ¿eso cómo puede ser? Da ganas de estar allí, ¿verdad? ¿Estaba o no Dios allí? Estaba. Pero ¿por qué Dios no interviene? Porque la gente quería hacer lo que le daba la gana. Si tú te sientes tentado a hacer lo que te da la gana, en cualquier área de tu vida espiritual, con tu cuerpo, en tu vida sexual, en tu alimentación, si tú quieres hacer lo que te dé la gana, no esperes que Dios intervenga para salvarte. Hay que entenderlo así. ¿Qué pasó entonces? Este hombre dijo, muy bien, las saco, humíllenlas, hagan con ellas como les parezca. ¿Qué persona que está con Dios va a hablar de esa manera? Ninguna. Sin embargo, miren ustedes la dicotomía una vez más. Y no hagáis a este hombre cosa infame. O sea, háganle a estas dos mujeres lo que les venga en gana, pero no a este hombre. O sea, él quedaba como bueno. ¿Se dan cuenta cómo podemos ser buenos por un lado y malos por el otro? Pero para Dios no existe eso. O eres bueno o eres malo. O estás en tinieblas o estás en la luz. No hay ese intermedio. No lo puede haber. 25. Mas aquellos hombres, igual que Sodoma de Gomorra, no le quisieron oír. Pero que tomando, pero aquí viene la diferente parte, ¿verdad? ¿Qué pasó en la historia de Lot? Que los ángeles se metieron a Lot y cerraron la puerta y dejaron ciegos a todos los que estaban allí. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber hecho lo mismo? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hizo? Cuando yo era niño y leí estos versículos, estos capítulos, yo no entendía. Decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué aquí no? Y allí sí. Pero después cuando uno va creciendo, y sobre todo cuando se da cuenta que mi vida no depende de hacer lo que me gusta a mí, lo que me da la gana a mí, sino de obedecer a Dios en cada punto que Él me pide, uno va entendiendo por qué razón hay tanta maldad, inclusive nos pasa tantas desgracias en nuestra vida, inclusive siendo miembros de iglesia. Y después decimos, ¿pero por qué? ¿Dónde estuvo Dios? Y lo más fácil, ¿verdad? Echarle la culpa a Dios. ¿Dónde estuvo Dios? Pero es que yo hice lo que me dio la gana. ¿Qué cosa puedo esperar? ¿Qué resultado puedo esperar de hacer lo que me da la gana? Versículo número 25. Tomando aquel hombre a su concubina, o sea, este hombre, el levita, la sacó. Qué hombre tan valiente, ¿verdad? Miren ustedes, este hombre fue a Belén de Judá a sacar a esa mujer de la casa de su padre, para llevarla a otro lado para que le hagan esto. Ven ustedes hasta dónde podemos llegar cuando hacemos lo que nos da la gana. Y abusaron de ella toda la noche. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Qué cosa tan horrorosa. ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué está allí? ¿Qué sentido tiene esta maldad? Parece una película sádica, ¿verdad? Morbosa. Pero no. Acá lo único morboso, ¿qué cosa es, mis amigos? Que hagamos lo que nos da la gana. Porque es eso lo que va a llevar a todo lo demás. Abusando de ella toda la noche hasta la mañana. ¿Y la dejaron cuándo? Cuando apuntaba el alba. Qué cosa tan espantosa, tan impresionantemente terrible. Toda la noche. Pobre mujer. La pregunta es, porque ustedes pueden notar que este hombre, el levita, se fue a dormir, evidentemente, ¿cierto? Él se fue a dormir. Miren ustedes, ¿podrías tú dormir sabiendo que tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus amigos están afuera de tu casa sufriendo? ¿Podrías dormir? Uno dirá, no podría. Este hombre era levita. ¿Cómo este hombre sí pudo? Una vez más, Satanás, mis amigos queridos, cuando él toma dominio de tus emociones y dice, haz lo que te dé la gana, tú no te imaginas. También lo dice Elena de White, el ser humano no tiene capacidad para entender hasta dónde puede llegar si está lejos de Dios.
No lo puedes saber, porque el demonio, recuerden ustedes la parábola de Jesús, el espíritu inmundo que vuelven más espíritus inmundos y tu estado es peor que el primero. De modo que, mucho cuidado con esto. No es un juego. Y estos eventos horribles, sádicos, vienen de una raíz en común, que no había rey, que Dios no es tu rey. Tú dices que es tu rey, tú le cantas, tú le oras, tú hablas de él, pero en verdad tú haces lo que te da la gana en tu vida. 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, pues su señor estaba hasta que fue de día. Esta infortunada mujer. Y se levantó por la mañana su señor. Se levantó, o sea que estaba durmiendo. Hebreo estaba durmiendo. Este hombre, levita, que hacía lo que le daba la gana, se fue a dormir. La indolencia en su máxima expresión, ¿verdad? Pero tú y yo podemos llegar a hacer lo mismo. Porque, mis amigos, el hacer lo que te da la gana termina por lo que se llama cauterizar tu conciencia. Y esto, miren ustedes, qué hombre tan, da ganas de agarrarlo, ¿no? Pero tú y yo somos iguales. O vamos a llegar a hacer lo mismo. Si es que seguimos haciendo lo que nos da la gana. El hombre abre la puerta de la casa, salió para seguir su camino. O sea que este hombre ni siquiera estaba preocupado por esta mujer. Salió para seguir su camino. Y como la vio a la mujer ahí tendida, delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, qué terrible escenario, ¿verdad? Miren ustedes lo que le dijo. Oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo sigues? No, levántate y vámonos. Así terminaremos siendo tú y yo. ¿Por qué? Porque este capítulo, mis amigos, no está allí por gusto. Está allí y por eso que Dios, en su inspiración, hizo que el primer texto dijera, cuando no había rey. Y después te narra todo el resto de cosas horribles, para que te des cuenta cómo va a ser tu vida, cómo vas a ser tú mismo cuando Dios no es tu rey, cuando tú haces lo que te da la gana. Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Estaba muerta. La levantó el hombre, la echó sobre el asno, se levantó y se fue a su lugar. No se menciona nada de, ni la endechó, o sea, ni dijo, no lloró, nada de nada. Pero vieron ustedes que al principio sí, ¿no? Porque dijo, y quiso hablarle con palabras amorosas, ¿se acuerdan ustedes? Voy a recuperar a mi mujer, voy a hablarle bonito, le llevo algo rico para que pueda comer, la voy a volver a enamorar. Y miren lo que le hizo realmente a esta mujer. Versículo 29, y llegando a su casa, este hombre, ¿qué cosa hizo? Para rematarla. Hizo algo espeluznante, que tampoco no era algo que Dios aceptara de ningún modo. Pero una vez más, hizo lo que le daba la gana. En aquel tiempo solamente se despedazaba animales. Y eso que también uno no podía comer un animal que había sido despedazado por una fiera, porque era considerado pecado, era considerado inmundo. Pero este hombre, como dicen en algunos lugares del mundo, se sentó en la noticia. No le importó en absoluto porque él hacía lo que le daba la gana. Todos, el anciano, el viejo, todos hacían lo que les daba la gana. Tomó el cuchillo, versículo 29, echó mano de su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes. O sea, la desmembró. Cosa tan espantosa, ¿verdad? Pero esto es a donde llega una vez más el hombre. ¿Por qué Satanás no quiere que tú leas este capítulo? Porque este capítulo casi nadie predica sobre él. Porque es un capítulo perdido, por así decirlo, en la Biblia. Uy, no, mejor no lo leamos. Porque Satanás sabe muy bien. No lo leas, porque si lo lees, te vas a dar cuenta hasta dónde te puedo llevar yo, donde tú menos lo imaginas. Lo que puedo hacer contigo si tú haces lo que te da la gana. Así te puedo convertir en un despojo humano, en el más perverso de todos. Y uno preocupado por el de afuera, ¿verdad? Uno preocupado por el que aún no cree en Dios. Cuando uno mismo, que está en la iglesia, puede ser que esté haciendo lo que le dé la gana.
La cortó en 12 partes y la envió por todo Israel. Ahora, allí un detalle más que quiero mencionarles. Al hacer esto, ¿qué cosa habría sido lo correcto? Vamos a suponer que ustedes son abogados o policías. ¿Qué cosa habría sido lo correcto de hacer con este hombre? Número uno, no cortarle en pedazos. Número dos, este hombre, como ustedes pueden notar, no, no indicó, mandó nomás los pedazos a todo Israel, pero no indicó su parte de culpabilidad en el asunto. ¿O él no tuvo culpa de nada? ¿Él no tuvo culpa de nada? Por supuesto que la tuvo. Pero como buen cobarde, porque las personas que hacen lo que les da la gana terminan siendo cobardes. Cuando se dan cuenta que ese deseo de hacer lo que me da la gana al final me lleva a pasar momentos muy difíciles, de mucha vergüenza, y por supuesto yo no quiero mostrar la cara. Este hombre no dijo, por mi culpa, mi concubina fue violada toda la noche. No, no. Sencillamente la cortó en pedazos y la mandó por todas partes. Y culmina la historia en el 30. Y todo el que veía aquello por el territorio de Israel decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y termina el capítulo, considerad esto, tomad consejo y hablad. Esta parte del texto aparentemente está insertada, porque aquí ustedes pueden notar que los hijos de Israel dicen, esto no se ha visto nunca. Ahí culmina el texto en hebreo. Pero hay una especie de, como de apéndice, donde así como comienza el capítulo diciendo Dios, en aquel tiempo no había rey, todo el mundo consideraba que era su propio rey, hacía lo que le daba la gana, pasa todo esto, estas desgracias, este evento tan sádico, tan lleno de maldad, hasta más no poder, irrepetible, inenarrable, pero Dios quiere terminar también con otra expresión. Considerad esto. Cuando estuve allí en Tenerife hace ya prácticamente más de un mes, el tema era meditar bien, ¿verdad?, sobre vuestros caminos. Es lo mismo que dice aquí Dios. Considerad esto. ¿Qué tengo que considerar? Que si yo hago lo que me da la gana, si yo decido vivir mi vida aún siendo miembro de iglesia, pero haciendo lo que me da la gana, haciendo lo que me gusta, dándole a Dios lo que a mí me gusta, pero no lo que Él quiere, viviendo mi vida adventista, cristiana, pero cuando algo no me conviene hacer porque no me gusta, no lo hago, es decir, haciendo lo que me da la gana, teniendo una especie de religión a la que yo le llamo religión buffet. ¿Qué es un buffet? Es una serie de platillos, ¿verdad? Que tú decides cuál comes y cuál no. Cuando uno tiene una religión estilo buffet, en la cual te sirves los platillos que te gustan, los que no te gustan, pasas por encima de ellos, pasas de largo, eso es hacer lo que me da la gana. Considerar esto. Tomad consejo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se te está dando cuenta a dónde puede llevar cuando el ser humano decide hacer lo que le da la gana? ¿Será que uno quiere repetirlo? Y hablad. No solamente uno tiene que considerar esa historia, darse cuenta de lo malo que podemos llegar a hacer cuando hacemos lo que nos da la gana, sino también hablar, es decir, compartir con los demás y decirles, ¿sabes qué? Mira a lo que nos puede llegar, a lo que podemos llegar a hacer cuando hacemos lo que nos da la gana. Por supuesto, la historia continúa, capítulo siguiente, que no lo vamos a leer ahora, pero la respuesta de Israel, como seguían haciendo lo que les daba la gana, tampoco fue correcta, porque fueron y mataron a casi todos los hombres, ¿verdad?, de Benjamín en venganza, y después, para que no se extinguiera la tribu de Benjamín, ¿qué hicieron? ¿Qué dijeron? Bueno, hay que dejar que ellos vayan a otro lugar y se roben
robarse mujeres para que las pueda llevar con ellos. Es decir, un error tras otro. Error, 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 error. Quiero terminar con esta meditación. Pero sigo siendo el rey. De repente, estoy en la iglesia, tengo un cargo en la iglesia de repente, o no lo tengo, pero asisto a la iglesia, pero sigo siendo el rey. Aún Dios no es mi rey. Porque si fuera Dios mi rey, yo no haría lo que me da la gana. Por ejemplo, si ante un rey, allí ustedes están en España, si ustedes tienen que ir a Madrid a ver al rey de España, ¿ustedes cómo van a ir vestidos? ¿Como a ustedes les parece? ¿Ustedes cómo van a hablar? ¿Como les parezca? ¿Como les dé la gana? ¿O ustedes van a averiguar? Ah, no, hay que ver el protocolo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿Dios es tu rey o eres tú tu propio rey? Si tú te has dado cuenta que tienes una religión estilo buffet, es decir, que tú te sirves de lo que te gusta, pero lo que no te gusta, bye, adiós, no lo considero, eres igual que esta gente de aquel tiempo, donde no había rey. Que Dios permita, mis amigos, porque ustedes ven también que la historia de Lot terminó de alguna manera bien porque fueron salvados Lot y sus hijas de Sodoma. Digo de alguna manera bien porque en realidad al final tampoco terminó muy bien que digamos, porque estas chicas también emborrachan al padre, cometen incesto y tienen hijos que se convirtieron en naciones que fueron hasta ahora son naciones enemigas de Israel, Amón y Moab. Pero en esta otra historia me hace recordar algo que se menciona en el Nuevo Testamento. Y ustedes lo van a terminar. Pero si el justo con las... ¿Cómo sigue? Pero si aún el justo con... ¿Se acuerdan? Con dificultad se salva. Lo que le pasó a Lot. Con dificultad se salvó. Entonces, si vemos eso, que el justo, el que obedece a Dios, así a tropezones, pero obedece a Dios, se salva con lo justo, ¿cómo podemos pensar que no va a ir bien en la vida, que vamos a estar protegidos por Dios, que van a haber ángeles de Dios que nos protejan cuando hacemos lo que nos da la gana? Por supuesto que alguien podrá decir, pero pastor, hay gente que se porta bien y que obedece a Dios y ha muerto en forma salvaje. Por supuesto que sí. Pero esa gente que ha muerto como mártires, por ejemplo, o han sido asesinados en forma injusta, tienen un destino diferente cuando Jesús vuelva. Pero si tú decides hacer lo que te dé la gana, entonces preparémonos, prepárate para que al final Dios no intervenga en tu vida como lo hizo con Lot en Sodoma y Gomorra. Aquí Dios, como ustedes pueden ver, silencio, totalmente silente, no dijo nada. Solo permitió que se narre toda una serie de eventos, cada uno peor que el otro, ¿verdad? Porque fue avanzando en maldad, maldad, maldad. Es una novela esto, ¿verdad? Es una novela llena de violencia, sexo, sinvergüencería, desfachatez, indolencia, podemos usar muchos adjetivos. Pero tú y yo decimos, yo no quiero, no puedo llegar a ese tipo de nivel, no puedo llegar a ser como esas personas, no puedo permitir que mi vida termine así, que me quede, que no me duela el dolor ajeno, que no me importe la gente. Entonces, en la oración que vamos a hacer ahora, hay que pedirle a Dios, Señor, yo quiero realmente dejar de ser el rey de mi vida. Quiero dejar de decir que yo sigo siendo el rey. Yo sigo haciendo lo que me da la gana. Quiero comenzar a decir, Señor, yo quiero que tú seas mi rey. Y no quiero tener a ningún otro rey que no seas tú. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos. Señor, te agradecemos porque en tu palabra encontramos tanta verdad, tanta sabiduría,
como también historias duras, trágicas, que sin embargo están allí registradas para que podamos entender que si decidimos caminar por el sendero que nos gusta, que nos parece correcto, el camino siempre terminará en la muerte. Señor, queremos pedirte que nos protejas, que nos abras el corazón, que nos convenzas, Señor, con tu Espíritu Santo para que podamos decidir de hoy en adelante que tú seas nuestro único Rey. No queremos ninguno otro que no seas tú. No queremos que el yo gobierne nuestras vidas. No queremos que nuestros gustos decidan qué clase de cristianismo queremos seguir. No queremos que vayamos a la iglesia y que la religión sea una religión tipo buffet. Queremos obedecerte en cada uno de tus principios, mandamientos, estatutos, oh Señor. Te pedimos, oh Dios, en esta noche, que puedas bendecir a cada miembro de la iglesia aquí presente, a sus familias respectivas igualmente, y sobre todo, que el día que tú vengas por segunda vez, todos ellos que están aquí puedan ser parte de ese grupo de salvados. Que Dios pueda estar en cada uno de ellos, en sus vidas, diariamente. Te pido también, oh Dios, por Misael, para que puedas darle sabiduría, paciencia y sobre todo tu conducción para que él pueda seguir llevando a esta iglesia en Tenerife hacia el camino de la salvación, oh Señor. Igualmente, oh Dios, que cada persona salga de esta noche con una idea diferente, una idea decidida a que el yo sea crucificado y que Cristo sea levantado en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.